Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que créanme, les va a volar la cabeza. Si son como yo y aman las series turcas tanto como respirar, entonces pónganse cómodos, agarren sus palomitas o lo que tengan a mano, porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por internet, generando un revuelo impresionante. ¿Se acuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Claro que sí. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Bueno, pues los rumores sobre un posible, ¿cómo decirlo?, pequeño Erçel Bürsin, han estado más fuertes que nunca. Y como el título lo indica, parece que tenemos una confirmación, inesperada. Pero antes de que exploten de la emoción, ojo. Que no todo es lo que parece. Vamos a desenmarañar este misterio y, de paso, les hablaré de algunas series turcas que, de alguna manera, están conectadas a esta noticia explosiva, ya sea por sus actores, sus temáticas o simplemente porque son adictivas como un buen baklava. Pero antes de continuar, un favorcito rapidísimo, si aún no están suscritos a este canal, no sé qué están esperando. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de noticias, chismes y recomendaciones sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. Bien, hablemos de la bomba del momento, Hande y Kerem, padres. La verdad es que la noticia como tal, de un embarazo real, no es cierta. No corran a tirar sus televisores todavía. La confirmación inesperada a la que me refiero es algo mucho más sutil, pero igual de emocionante, al menos para los fans de las series turcas. Se trata del revuelo que ha causado la posibilidad de verlos juntos, interpretando nuevamente a una pareja, pero esta vez con un bebé. Las redes sociales están que arden con montajes, fanfics y peticiones a diferentes productoras para que hagan este sueño realidad. La hashtag #Hande Kerem Bebé, que es tendencia global desde hace semanas, demostrando la fuerza del fandom y su deseo inquebrantable de ver a sus ídolos compartiendo la pantalla nuevamente. Ahora, vamos a ver cómo algunas series turcas están alimentando esta fantasía y por qué tienen un lugar especial en nuestros corazones. Empecemos obviamente con la serie que lo inició todo, *Senkalkapm*. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso pero con una personalidad, digamos, peculiar. Por una serie de eventos desafortunados, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que están comprometidos. Adivinen qué pasa. Obviamente el amor florece entre ellos. Pero la magia de esta serie no reside solo en su trama predecible, sino en la química palpable entre sus protagonistas, la cual trascendió la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del jet set turco. ¿Por qué esta serie es relevante? Pues porque es el origen de todo. Fue aquí donde Hande y Kerem demostraron su química explosiva en pantalla, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. La serie es una joya dentro del género de comedia romántica turca. Ofrece paisajes hermosos, vestuario increíble y un guión que te hace reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. Además, la relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas en la vida real, aunque lamentablemente esa relación haya terminado. Esa ruptura, mis queridos, fue un golpe durísimo para el fandom, que veía en ellos la representación del amor verdadero. De ahí quizás nace esta necesidad imperiosa de volver a verlos juntos, aunque sea en la ficción. Un dato interesante es que la serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, vendiéndose a más de 85 países. Y hablando de la producción, la serie se filmó en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad a través de locaciones espectaculares. Desde las calles adoquinadas del barrio de Balat hasta las imponentes vistas del Bósforo, Love is in the Air es una carta de amor a Estambul. Además, el vestuario de Hande Erçel se convirtió en tendencia, marcando un estilo para muchas jóvenes. Sus outfits, una mezcla de elegancia bohemia y toques modernos, inspiraron a miles a recrear su look. Pero más allá de la ropa, lo que realmente capturó la atención fue su carisma y su capacidad de transmitir emociones a través de la pantalla. Kerem, por su parte, con su estilo impecable y su mirada penetrante, se convirtió en el galán turco por excelencia. Ahora hablemos de otra serie que, aunque no tiene a Hande y Kerem como protagonistas,
comparte el mismo espíritu de comedia romántica y nos hace soñar con finales felices. Erkencicus ***. Esta serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Nos cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en una revista de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. Erkencicus es un torbellino de emociones, un viaje lleno de risas, lágrimas y momentos inolvidables. ¿Por qué esta serie es relevante en nuestro contexto? Porque al igual que Love is in the Air, Pájaro Soñador, es un ejemplo de cómo las series turcas pueden crear parejas icónicas y generar un gran impacto en la audiencia. La química entre Demet y Can fue innegable, y muchos fans también fantaseaban con que su relación traspasara la pantalla. Lamentablemente esa fantasía nunca se hizo realidad, pero la magia que compartieron en la pantalla sigue viva en el corazón de sus seguidores. Además, la serie explora temas como la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir tus sueños, valores que resuenan con muchos espectadores. Sanem, con su espíritu libre y su corazón generoso, nos enseña a luchar por lo que queremos y a no renunciar a nuestros sueños. Can, por su parte, nos muestra que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que vale la pena arriesgarse por él. Un dato curioso es que Erkencicus fue la serie que catapultó a Can Yaman a la fama internacional. Su personaje, Can Divit, se convirtió en un icono de estilo y un símbolo de masculinidad para muchas personas. Su barba descuidada, su melena salvaje y su mirada intensa lo convirtieron en el crush de miles de mujeres alrededor del mundo. Y en cuanto a la producción, la serie se grabó en Estambul y sus alrededores, mostrando paisajes impresionantes de la costa turca. Desde las playas paradisíacas hasta los bosques exuberantes, Erkencicus es una postal de la belleza natural de Turquía. Ahora, vamos a cambiar un poco de género y hablemos de una serie que nos muestra una faceta más dramática de la maternidad y las relaciones familiares. ***An***. Esta serie, protagonizada por Can Sudere y Beren Gyldz, cuenta la historia de Zeynep Güneş, una joven profesora que decide adoptar a Melek Gyldz, una niña maltratada por su madre y su padrastro. An es una serie desgarradora, pero a la vez llena de esperanza, que nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños y de brindarles un hogar seguro y amoroso. ¿Por qué incluyo esta serie en un vídeo sobre Hande y Kerem? Porque aunque la historia sea diferente, An nos muestra el poder del amor maternal y la importancia de crear un hogar seguro y feliz para los niños. Además, la actuación de Beren Gyldz es impresionante, demostrando que los niños actores turcos pueden ser increíblemente talentosos. Su interpretación de Melek es conmovedora y te roba el corazón desde el primer momento. Esta serie nos hace reflexionar sobre temas como la violencia infantil, el abandono y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Nos recuerda que todos los niños merecen ser amados, cuidados y respetados, y que es nuestra responsabilidad como sociedad velar por su bienestar. Un dato interesante es que An es una adaptación de una serie japonesa del mismo nombre. La serie fue un éxito de crítica y público, ganando varios premios por su guión, dirección y actuaciones. Y en cuanto a la producción, la serie se grabó en Estambul y sus alrededores, mostrando la realidad de las familias de bajos recursos en Turquía. Nos adentra en los barrios marginales de la ciudad, donde la pobreza y la desesperación son una constante. Sin embargo, también nos muestra la solidaridad y la resiliencia de la gente, que lucha día a día por salir adelante. Cambiando completamente de tercio, quiero mencionar una serie que, aunque no tiene nada que ver con bebés ni con comedias románticas, es una joya del drama histórico turco y nos muestra el poder de las mujeres en la historia. Mutese MYZYL. Esta serie, protagonizada por Ali Tergenk y Meri Muzerli, cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. El Siglo Magnífico es una serie fastuosa, llena de intrigas palaciegas, pasiones desbordadas y batallas épicas. ¿Por qué incluyo esta serie? Porque El Siglo Magnífico es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas complejos y controvertidos, como el poder, la ambición y la intriga política. Además, la serie tiene una producción impecable, con vestuario y escenografía impresionantes que nos transportan al siglo XVI. El Palacio Topkapi cobra vida en la pantalla, mostrándonos la opulencia y el lujo de la corte otomana. Y aunque no tenga nada que ver con la paternidad o la maternidad,
nos muestra el poder de una mujer para influir en la historia y dejar su huella en el mundo. Hürrem Sultán, con su astucia, su inteligencia y su determinación, logró desafiar las convenciones de su época y convertirse en una figura clave del imperio. Un dato curioso es que El Siglo Magnífico generó mucha controversia en Turquía debido a su representación de la vida del sultán Suleimán. Algunos criticaron la serie por considerarla una falta de respeto a la historia y a la figura del sultán. Sin embargo, la serie también fue elogiada por su calidad y por su capacidad de generar debate sobre temas importantes. Y en cuanto a la producción, la serie se grabó en Estambul y sus alrededores, utilizando locaciones históricas y recreando el ambiente del Palacio Topkapi. Volviendo al tema de las comedias románticas, quiero hablarles de otra serie que, aunque no es tan conocida como Love is in the Air o Pájaro Soñador, tiene un encanto especial y nos muestra una faceta más fresca y moderna del amor. Ask 101 ***. Esta serie, protagonizada por Mert Yazkolu y Kubilay Aka, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea transferida a otra escuela. En el proceso descubren el amor, la amistad y el poder de la unión. Ask 101 es una serie juvenil, pero con un mensaje profundo, que nos recuerda la importancia de luchar por lo que creemos y de apoyarnos mutuamente. ¿Por qué esta serie es relevante en nuestro contexto? Porque Amor 101 nos muestra una visión más realista y juvenil del amor, abordando temas como la presión social, la identidad y la búsqueda del propio camino. Además, la serie tiene una banda sonora increíble y un estilo visual muy atractivo. Y aunque no se centre en la maternidad o la paternidad, nos muestra la importancia de la familia, tanto la biológica como la elegida. Estos chicos, que al principio se sienten marginados e incomprendidos, encuentran en la amistad un refugio y una fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Un dato interesante es que Amor 101 fue una de las primeras series turcas producidas por Netflix. La serie fue un éxito entre el público joven, generando debates sobre temas como la educación, la rebeldía y la importancia de la amistad. Y en cuanto a la producción, la serie se grabó en Estambul y sus alrededores, mostrando la vida de los jóvenes en la ciudad. Y para finalizar, aunque podríamos seguir hablando de series turcas por horas, quiero mencionar una serie que ha roto récords de audiencia y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, ***Dirilis, Ertuğrul, ***. Esta serie, protagonizada por Engin Altanduç y Atan, cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Resurrección, Ertuğrul es una serie épica, llena de acción, aventura y drama, que nos transporta a la época de la fundación del Imperio Otomano. ¿Por qué incluyo esta serie épica? Porque Resurrección, Ertuğrul nos muestra el valor de la familia, la lealtad y la lucha por la justicia. Además, la serie tiene escenas de acción espectaculares y una producción impecable que nos transporta al siglo XIII. Y aunque no se centre en el tema de la maternidad o la paternidad como tal, la serie muestra la importancia de proteger a las futuras generaciones y de transmitir los valores a los hijos. Ertuğrul, como padre y líder, se preocupa por el bienestar de su pueblo y por dejar un legado para sus hijos. Un dato curioso es que Resurrección, Ertuğrul se convirtió en un fenómeno cultural en muchos países, especialmente en el mundo musulmán. La serie fue elogiada por su representación de los valores islámicos y su narrativa épica. Y en cuanto a la producción, la serie se grabó en Turquía y sus alrededores, utilizando locaciones naturales y recreando el ambiente de la época. Bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y recomendaciones sobre series turcas. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recapitulando, hablamos del rumor explosivo sobre Hande y Kerem como padres, que como vimos, es más una fantasía de los fans que una realidad, pero que nos da pie a soñar con verlos nuevamente juntos en pantalla. También exploramos algunas series turcas que, de alguna manera, están conectadas a este tema, ya sea por sus actores, sus temáticas o simplemente porque son adictivas y nos hacen pasar un buen rato. La magia de las series turcas reside en su capacidad de transportarnos a otro mundo, de hacernos reír, llorar y soñar con finales felices. Y aunque la realidad a veces sea diferente, siempre podemos encontrar consuelo y esperanza en la ficción. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las series que mencioné? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem interpretando a una pareja con hijos?
¿Qué tipo de historia les gustaría ver en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas y por qué les gustan tanto. ¿Qué actores y actrices les roban el corazón? ¿Qué tipo de historias les emocionan más? No se corten. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de noticias, chismes y recomendaciones sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Así que disfrútenla al máximo. Ciao.